Ya nos quedó clara la importancia de la comunicación en el mundo de la enseñanza, pero ¿cómo comunicar bien para enseñar mejor? ¿Por dónde comenzar? Hoy te doy 7 claves. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Antes que nada, quiero pedirte una disculpa, pero en el programa de hoy voy a tener este tipo de voz rara porque llevo 2 semanas enferma. De verdad te pido una disculpa, pero por más que he tratado de componerme no pude. De hecho, en el puente y en las pasadas fiestas patrias, yo ni siquiera di el grito de dolores porque estaba literalmente afónica. Como me puedes escuchar, sigo enferma y pues estuve entre la espada y la pared estas semanas para poder grabar, pero yo tengo un compromiso contigo, moral, emocional y ético que simplemente no puedo romper. Así que esté como esté, estoy aquí para ti. Sabes que esta es tu casa y no puedo dejar de cumplir contigo. Entonces, pues te pido una disculpa si me gana la tos, si se escucha medio raro, pero no es el micrófono, no es el programa, es así que tengo la voz. Así que ustedes hasta disculpará, pero pues no me queda de otra. Una vez dicho esto y sin más rollo, pasemos a lo que nos compete el día de hoy. Ven, siéntate aquí al lado mío porque hoy tengo varias cosas que contarte. Como ya viste en el episodio anterior, bueno, no viste, escuchaste. Hablamos sobre la importancia de la comunicación y dimos respuesta precisamente a si es importante o no en tu vida si quieres enseñar a los demás. Sin importar si eres profesor o no, si eres emprendedor, ya quedó claro que es importante la comunicación en tu vida. Pero obviamente, pues no son enchiladas, ¿verdad? Y tú me dirás, bueno Ingrid, pues sí, ya nos dijiste en ese episodio las ventajas o los beneficios y se escucha muy padre. Ajá. ¿Y luego? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿O cómo le puedo empezar a hacer para comenzar a desarrollar estas habilidades? No te preocupes. Precisamente al final del episodio anterior te dije que iba a dedicar un episodio a tratar de orientarte y darte algunas claves. Bueno, ya quedó claro, van a ser 7 claves que te voy a dar el día de hoy para que comiences a trabajar esta maravillosa habilidad, pero que a la vez es compleja. No es fácil aprender a trabajar o a desarrollar la habilidad de comunicar y mucho menos ante un grupo de personas, de alumnos o de empleados. ¿Sale? 1. Prepara tu clase con antelación. Si tú dedicas tiempo a cada sesión, a prepararla con tiempo, tienes la oportunidad de definir, por ejemplo, cada objetivo. Sí, cada sesión podría tener un objetivo como, por ejemplo, qué tema o qué idea te gustaría que se quedaran tus alumnos al final de esa sesión. Además, si preparas la clase y tienes el objetivo de cada sesión, es posible que tengas más clara la noción del tiempo en el que tienes que dividir el programa que tienes, digamos, definido para enseñar a tus alumnos. Además, cuando preparas tu clase con antelación, tienes la oportunidad de pensar ejemplos. Oye, Ingrid, pero es que el tema que yo tengo que enseñar es muy difícil, es muy complejo, es muy abstracto. Precisamente eso da pie a que tengas que crear ejemplos cotidianos. A lo mejor puedes buscar o un ejemplo o una referencia que te ayude a aterrizar mejor el tema. Fíjate, por ejemplo, las clases que yo más recuerdo de ley son aquellas en las que el profesor o la profesora, sin importar el tema, lo relacionaba o lo vinculaba con alguna referencia popular, algún dato cultural o algún ejemplo. No me voy más lejos. A la mayoría de las personas no les gustan clases, por ejemplo, como la historia. Se les hace aburrida, se les hace tediosa. Obviamente, yo recuerdo a una profesora en la secundaria que todo el tiempo nos mandaba a hacer resúmenes y nos ponía a que subrayáramos prácticamente todo el libro con estos marcadores fosforescentes para que supuestamente rescatáramos lo importante. Para ella todo era importante y prácticamente el libro terminaba todo pintarrajeado y realmente las ideas principales pues se perdían.
Lo peor es que nadie aprendía nada. Esto lo contrasto con, por ejemplo, uno de los mejores profesores que tuve de historia. Me encantaba la manera en que ponía ejemplos que a la fecha, hoy como adulta, no olvido. Si alguien me menciona la palabra porfiriato, de ley pienso en la llegada del ferrocarril, en el auge y llegada del cine, en el telégrafo, pero también en la explotación minera. Si alguien me menciona el periodo de José López Portillo, inmediatamente pienso en el periodo de las películas, estas famosas películas de las ficheras, considerado como el declive del cine mexicano durante ese periodo, precisamente porque la hermana del entonces presidente estaba encargada de la parte de cultura. ¿Cómo recuerdo esto? Precisamente por las lecciones de este profesor que nos enseñaba historia, pero desde otra perspectiva, un tanto con chisme, un tanto con morbo, un tanto con datos culturales, pero también con esta función importante, que es el análisis. Entonces, oye Ingrid, pero es que yo doy temas de física, es que yo doy clases de geometría analítica. No importa el tema, lo importante es que tú aprendas a crear ejemplos prácticos, didácticos, referencias culturales o datos cotidianos que hagan que a tus alumnos se les quede una idea, a lo mejor una sola por clase, pero que no la olviden durante toda su vida. Número 2. Comienza siempre con una introducción interesante. Dato cultural. Según los estudios, la atención del ser humano es vital únicamente en los primeros 20 minutos. Es decir, después de 20 minutos, tú ya perdiste la atención de esa persona. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo en constante distracción. No solamente por los medios digitales, sino todo el tiempo estamos con distintos detonadores que nos distraen. Si tú no le cuentas a alguien lo más importante, lo más contundente en los primeros 20 minutos, tú ya perdiste a esa persona. ¿Por qué? Porque así es. Tan así es que por eso las charlas tan populares y tan exitosas de TED duran menos de 20 minutos, la mayoría. Hay otras que duran un poquito más, 25, 35 minutos, 40 a lo máximo, pero la mayoría tienen este común denominador de los 20 minutos. No es fumada mía, no es que me lo saque de la manga, es una realidad. Entonces, lo más importante es que en cada clase busques atraer la atención de la gente con una introducción interesante. Siempre, no importa el tipo de tema que tengas, siempre busca a lo mejor comenzar el día con una frase, una pregunta, una hipótesis o un dato cultural, y con eso tienes a todos los alumnos pegados al frente mirando lo que estás diciendo. Recuerdo una profesora maravillosa que tuve de teorías de la comunicación que siempre, no había una clase en la que no llegara con un dato cultural. ¿Por qué? Porque estaba bien metida en las casas editoriales y también en las agencias de publicidad. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Ricky Martin tiene muchísimo acné? Ahorita ya no tanto, pero al principio sí. Y siempre paga una cantidad muy grande porque le editen la cara para que en las fotos de las revistas se vea súper guapo. Y todos con cara de no. Pues hoy vamos a hablar del retoque fotográfico y la importancia que tiene en el mundo editorial. Y todos con cara de wow, ¿no? Porque obviamente no te esperas que llegue un profesor a contarte un chisme de ese tipo. Pero lo hace y eso te atrapa, ¿sí o no? Bueno, entonces lo importante es que tú comiences una introducción súper interesante, no importa cómo, pero que te las ingenies para siempre alimentar el interés de las personas. Si a lo mejor comienzas con una pregunta, obviamente la gente se va a esperar hasta que les des respuesta a esa incógnita. Si empiezas con el dato cultural, ok, la gente por lo menos ya se detuvo a pensar o imaginarse aquel chisme que le estás contando o aquel dato cultural. Número 3. Fomenta el diálogo práctico con los alumnos. ¿Cómo? Bueno, fomenta las dinámicas en las que todos los alumnos participen. No hay nada más tedioso y más insoportable que a medio curso siempre estén hablando los mismos. O no falta que si tú generas este tipo de dinámica, tú mismo lo provocas. Cuando le das mucho peso a las participaciones, no faltan los que se la pasan todo el tiempo supuestamente participando, pero en realidad o hacen preguntas de la tarea
O dicen cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la clase y entonces el resto del grupo se aburre y entonces la dinámica cae. ¿A qué me refiero con fomentar el diálogo? Crear aportaciones, crear preguntas que enriquezcan la dinámica. Tú como profesor a veces caes en este vicio, y los alumnos también, de que tú eres una deidad omnipotente que todo lo sabe y que todo lo que tú dices es verdad. Cuando invitas al grupo a que también haga aportaciones, a que a lo mejor te corrija, a que a lo mejor te dé algún dato cultural que tú no conocías, la clase se vuelve más enriquecedora para ambas partes. Entonces, este consejo también es un poquito encasillado o encaminado a que evites que todo el tiempo hablen o los mismos, o que las participaciones se vuelvan monótonas y que se vuelvan levantar la mano solo por conseguir el puntito, ¿sí? Busca llegar a estas dinámicas en las que a lo mejor la aportación del alumno sea tan buena, tan valiosa o más que la que tú misma les puedas ofrecer al grupo. 4. Modula tu voz. Sí, haz cambios de voz. ¿Cuántos de nosotros, levante la mano, la verdad, levante la mano, cuántos de nosotros no conocimos ese profesor que te hablaba así, de bajito, que apenas y se le entendía algo? O estos profesores que todo el tiempo tienen este mismo tono de voz para todo lo que te van a explicar. Peor tantito si eran de historia, ¿no? O estos profesores que te hablan tan fuerte. Yo tuve una profesora, no me van a dejar mentir, tuve una profesora en la facultad que tenía la voz como muy fuerte, pero como muy agresiva, como muy autoritaria. Y ella como a mitad de curso nos dijo, perdón chicos, perdón, a veces mi esposo me dice que hablo enojada, como que siempre estoy enojada y el mundo cree que estoy enojada, pero es que así hablo. Bueno, lo interesante o el consejo que te doy es que practiques, ya sea con otras personas, ya sea con tus amigos o frente a un espejo, el tratar de nivelar los tonos de voz que tenemos para que comiences a enfatizar. Si les das un dato cultural, a veces los silencios meten este nivel de drama. A veces bajar la voz te ayuda a darle seriedad. Por ejemplo, si estás hablando vuelvo a lo mismo, es que pienso mucho en historia porque es de las clases que más recuerdo o que más me gustaron, en las que cuando hablábamos, por ejemplo, de los muertos en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estamos hablando de eso, darle este tono de luto, este tono de respeto, también de reflexión sobre lo que Alemania en su momento hizo durante el periodo de guerra. Pero también podemos hacer un énfasis, a lo mejor, es que pienso en otras materias o trato de darle otro énfasis. No es lo mismo estar contando, no sé, un periodo importante de la Revolución Mexicana en la que estemos platicando de lo rica que es la tradición mexicana en el sentido de la alimentación. Gracias a la revolución, la gente, sobre todo y particularmente las mujeres, se inventaron nuevas recetas para poder alimentar a los soldados. ¡Qué cosa más sabrosa la comida mexicana! Y a lo mejor ahí te avientas un dato cultural y a lo mejor les terminas enseñando cosas que no tenían ni idea que tienen que ver con la revolución. Todo esto a partir de la manera en que tú modulas la voz. Tú puedes meterle drama, tú puedes meterle tragedia, tú puedes meterle humor, tú puedes meterle reflexión a algo que tú le estés enseñando a tus alumnos. Pero no hay nada más tedioso y monótono que estar escuchando el mismo tono de voz bajito que los de hasta atrás jamás te escuchan y que necesitan tener el traductor de ¿qué dijo el profesor? ¿Qué dijo? ¿Cuál era la tarea? Que el estar todo el tiempo cambiando estos tonos de voz. Obviamente, con el tiempo va a ser mucho más fácil, pero al principio podrías hacerlo de manera exagerada para que tú empieces a manejar estas tesituras. No me voy más lejos. Hace 1 o 2 semanas, como dato cultural, estaba viendo un canal que empecé a seguir de un chico que lee los cómics y hay otro chico que hace lo mismo. La diferencia entre uno y otro es que el primero tiene un mismo tono de voz, monótono, muy bajito. Y no importa que esté hablando un superhéroe en tono de ¡oh!
hoy quiero comenzar a cambiar el mundo y voy a combatir el crimen. A leer todo el cómic como de hoy voy a combatir el crimen. ¿Sí me explico? Y la razón por la que uno tiene más seguidores que el otro es precisamente estos tonos de voz o estos énfasis que hacen. Alguien que todo el tiempo tiene el mismo tono de voz, que no lo sube, no lo baja o enfatiza, eso repercute en la atención que tú puedas tener en el grupo. Por ejemplo, no me voy más lejos, en los primeros episodios de mi propio podcast, había gente que me decía, hablas cantadito. Y yo con ganas de poner el meme de Guillermo del Toro de, porque soy mexicano. ¡Ah! Pero había otras personas que me hicieron también el comentario de que hablaba muy fuerte o hacían mucho hincapié en la dislexia que tengo. Entonces es decirle a la gente, bueno, discúlpame, pero yo tengo un problema con la S, la X y la Z. No es algo que yo quiera hacer adrede, pero es un problema que tengo porque soy disléxica. Pero hago lo mejor que puedo para tratar de pronunciar las cosas lo mejor posible en la medida en que avanzaron los podcasts. También recuerdo que en los primeros episodios también me decían, es que te escuchas como muy plana o muy seria. ¿Cómo no? Pues obviamente estaba nerviosa. Si yo escucho mi primer podcast y escucho los de ahora, obviamente hay un cambio. Y como dice mi superhéroe Oscar Feito, si tú no te avergüenzas de tus primeros trabajos, significa que no hiciste las cosas bien. Porque la idea es que uno vaya mejorando. Entonces, estos cambios que te menciono de la voz no nada más aplica para la educación. Ahorita porque estamos centrados en este episodio en eso, pero en general los cambios de voz deberían de ser parte de nuestra rutina diaria. No es la misma voz con la que tratas de ligarte a el chavo o a la chava, ¿no? O no es el mismo tono con el que tú deberías de saludar a la gente si estás vendiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Mucho gusto. ¿En qué puedo servirle? O la misma manera en la que estás hablando con tus amigos. ¿Sí me explico? Entonces, los cambios de voz obviamente es algo que se va trabajando poco a poco. Reitero, no me voy más lejos. Con mis episodios del podcast se ve la diferencia entre este episodio número 67 y el episodio número 1 en el que yo estaba que me moría de nervios, tenía mucho miedo, que obviamente tenía la expectativa de que todo el mundo se burlara de mí, de que saliera mal, de que tuviera 0 reproducciones, 0 visitas, ¿sí? Entonces, trabaja la voz poco a poco, no te presiones, hazlo poco a poquito, hasta que tú sientas que ya puedes hacer cambios o énfasis en las emociones de acuerdo a la clase que estés dando. Obviamente, si es literatura, no va a ser lo mismo que en tu clase de geometría analítica o de geografía, ¿va? Número 5. Apodérate del lugar de la clase. ¿Cuántos profesores conocemos que viven, creo que, amarrados a la silla? Como que en su talón de nómina hasta abajo viene de, por cumplir estar sentado las 2 horas de clase durante todo el ciclo escolar, 100 pesos más. ¡No manches! ¿No? ¿Cuántas personas conocemos que a lo mejor no están sentadas, pero parece que están pegadas al escritorio? Como que nacieron con el escritorio, ya venía incluido, ¿no? Pobre de su mamá cuando lo parió. Hay muchos profesores que hacen eso. Los profesores que tienen las clases más dinámicas son aquellos que se apoderan del salón de clases, que ven el salón de clases como ese escenario donde se pueden debrayar con todo lo que da, ¿no? ¿Cuántos hemos visto que son así? Lo más idóneo es que aprendas, tampoco se trata de que estés bailando por todo el salón, pero que sí te muevas de vez en cuando entre el pizarrón, las mesas, entre los alumnos. ¿Por qué? Porque de esta manera también generas la obligación del alumno a poner atención. A China ahí viene, pues guardas el celular, ¿no? Porque pues ahí viene el profe y pues hay que poner atención. ¿Qué tal que me pregunta algo? ¿Qué tal es que me dice, ¿y tú qué opinas? ¿No? Esto funciona por 3 razones, como lo acabas de ver. 1, porque obligas a que los alumnos te pongan atención. 2, porque te obligas a ti mismo a tener que elevar un poco más la voz. Si eres una persona que habla bajito y estás todo el tiempo en el mismo lugar, te juro, te apuesto, así, me corto una mano, me corto una boobie si no, que de verdad los de hasta atrás jamás te escuchan, no te ponen atención, precisamente porque estás pegado al mismo lugar y tienes el mismo tono de voz bajito, por ponerte un ejemplo. Apodérate del lugar como si fuera ese escenario en el que tú vas a dar una conferencia. Número 6. Siempre haz un cierre real de la clase. ¿Cómo? Bueno,
A veces puedes a lo mejor hacer un resumen breve de la sesión. Bueno, hoy vimos tal cosa y nos quedamos con el siguiente ejemplo, la siguiente moraleja o llegamos al siguiente resultado. Puedes también terminar con una frase. Una frase de algún autor que hayan visto en clase o que esté relacionado al tema que vieron. Alguna moraleja o volvemos a los recurrentes y sagradísimos ejemplos prácticos. Los ejemplos prácticos, son como la vieja confiable de Bob Esponja, o sea, no fallan. Un ejemplo práctico o le saca una sonrisa a los alumnos o los deja pensando o los deja reflexionando. Así de sencillo. O puedes sacar puntos, conclusiones. Llegamos a esto, esto y esto. Y otro consejo, por favor, responde dudas en los últimos minutos de las clases o por medio del contacto que tengan. Hoy es súper común que tengan grupos en Facebook, grupos en plataformas educativas o chats, qué sé yo, correos. No dediques parte de tu clase a responder dudas o a la parte de las tareas porque se vuelve monótono y desperdicias tiempo muy valioso. Lo ideal es que hagas cierres que te ayuden a reforzar los conocimientos que viste en clase. Si les enseñaste una fórmula de física, vuélveselas a repetir. No hay una de las mejores formas o técnicas de aprendizaje es la repetición. Si les enseñaste un dato cultural o les diste una pregunta al inicio de la clase, respóndeles nuevamente esa pregunta para que les quede claro qué fue lo que vieron en esa sesión, cuál es la esencia de ese objetivo, de ese tópico visto en clase. ¿Va? Y finalmente, ya llevamos los 20 famosos minutitos, así que desde ahorita sé que ya no me vas a pelar. No, no es cierto. Punto número 7, mantente actualizado. La mejor manera de aplicar tus habilidades de comunicación o de mejorarlas es siempre estar actualizado. ¿Cómo? Con podcasts, videos, clases, series, películas y libros. No hay algo que personalmente me enoje más que aquellas personas que se levantan el cuello para decir que la única manera de que una persona esté educada es a través de los libros. No es que este nunca lee, este se la pasa en las series, este se la pasa en las películas. Ustedes mejor que nadie lo saben, que yo creo firmemente que los conocimientos vienen de los libros, de las series, de las películas. Bueno, ahorita por ejemplo que estaba platicando con una amiga, hasta de las novelas. Uno puede aprender de todo siempre y cuando esté abierto de mente y con la disposición de sacarle jugo a aquello. Hasta la película más cutre que tú me digas, es que esta película es nefasta, no hay nada que sacarle. ¿Cómo no? Una película mala, un libro malo, también nos enseña lo que no hay que hacer. ¿Sí o no? Todo en esta vida, todo en este Valle del Señor es escuela. Y qué mejor manera que siempre estar actualizado con este tipo de cosas. Dependiendo de la materia o dependiendo de lo que tú estés enseñando o por enseñar, qué mejor que tener siempre material fresco. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor tú me dices, Ingrid, pero es que yo no soy periodista, yo tampoco soy profesor, yo tengo un negocio y tú me estás hablando aquí de emprendimiento. Todos estos 20 minutos, ¿a mí qué? Ok, bueno, entonces tendrás que seguramente o ver películas o ver series o leer libros encaminados a los negocios. Porque a lo mejor lo que tú no puedas aprender en 3 años poniendo tu negocio, lo vas a aprender de expertos o de especialistas que tienen 20 años en mercadeo multinivel, en mercadotecnia, en publicidad, en marketing digital. Entonces, a partir de los libros, de los podcasts o de los cursos, tú puedes traerte ideas que te ayuden a enseñar a tus empleados o a tus discípulos o a tu asistente a hacer las cosas mejor por el bien de tu negocio. Sin importar si este es físico o no, tienes que enseñar, sí o sí. Y qué mejor que tomar herramientas todo el tiempo. Recuerda, el conocimiento hay que estarlo actualizando porque al rato lo que uno enseña ya valió. Ya no está en uso. Entonces, lo que más te recomiendo es estar siempre en constante aprendizaje, siempre estate actualizando, date una vuelta por el cine, ve una nueva película, lee el siguiente libro que alguien te recomiende, ve a conferencias, porque de esta manera si tú aprendes y le enseñas a alguien más, tú obviamente lo que haces es
reforzar ese conocimiento. A mí me encanta esta idea que alguna vez me dijo un profesor, la mejor manera de aprender es enseñar, porque así tú mismo repasas y descubres aquellas debilidades con las que te has quedado o que vas arrastrando por la vida. ¿Va? Y antes de que pasemos a las recomendaciones con respecto a nuestra página web, quiero dedicar estos últimos minutitos a agradecer, porque tiene mucho que no lo hago, precisamente porque a la gente no le gusta al principio de los audios que hable mucho. Quiero dedicar estos últimos minutos a agradecer a toda la gente maravillosa de los Estados Unidos que se ha convertido en el país con más audiencia que he tenido en toda mi vida. En los últimos, ¿qué te gustan? 3 meses, me he dado cuenta que la mayoría de mis escuchas, esa gente guapa, maravillosa y hermosa que me escucha, es de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, España, Francia, y no tengo idea por qué, pero Reino Unido también. A todos ustedes, gente maravillosa que me sigue escuchando a pesar de esta voz rara que tengo de Alejandra Guzmán, aguardentosa o no sé cómo decirlo, pero esta voz rara que tengo en este momento de mi vida. Muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias por el tiempo. Evidentemente, el tiempo que yo le dedico al programa es proporcionalmente comparado con el tiempo y cariño que ustedes me ofrecen al darle like, al compartir, al escribirme y sobre todo, lo más importante, a escucharme. Gente que ustedes están allá en cualquier rincón, ya sea de China, Japón, Francia, Italia, España y por supuesto tú paisano que me escuchas desde México, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu apoyo. Como ya en algún momento lo empecé a decir, me di cuenta desde el mes pasado que ya llegamos a 5,000 reproducciones al mes. Gracias de verdad por tu apoyo. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura, como diría Lolita Ayala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y paquetes que ofrece. Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting y te voy a decir por qué. Porque ofrece 3 cosas únicas que nadie más ofrece. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Y 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo, Ingrid Cervantes, te regalo un 20% de descuento. Solo da clic en el link de abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Y ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿a ti qué clave de esta te sirvió o cuáles estás aplicando para mejorar la comunicación con tus alumnos o en cualquier ramo en el que estés, pero que tengas que enseñarle a alguien algo que tú sabes? ¿Qué te sirvió? ¿Qué no me faltó? ¿Tú qué haces para mejorar esas habilidades de comunicación? Cuéntamelo todo, ya sabes dónde puedes desahogarte. Estoy en Twitter, Facebook y ya sabes que últimamente pululo más por Instagram. O ya sabes, desde la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes, iBots o Spotify. Para mí es fundamental saber tu opinión, qué te parece el programa, en qué puedo mejorar, qué temas también te gustaría que tocáramos en el programa, o en el caso de que tú tengas una historia de emprendimiento y quieras compartirla con nosotros, también contáctame para que te pueda entrevistar y que conozcamos cuál es tu proyecto de vida, cuál es tu negocio, qué tienes en mente o qué es lo que estás haciendo, ¿sale? Si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas también les pueda servir y puedas ayudarlos a mejorar en su comunicación. Y si no, mínimo pónselo a tu suegra, a tu perro, a tu gato, a tu hámster, bueno, a tu iguana, pero por favor que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres más información respecto a la comunicación o respecto al emprendimiento o al desarrollo personal, partiendo de películas, series o libros, también búscame en mi casa virtual, ya sabes, www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.